Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a la Tierra Media, Ajá. pero no para hablar del Anillo Único o de Frodo. Ya. Hoy vamos a Ajá. profundizar en la mente de un personaje que a todos nos encanta, Gimli, hijo de Gloin. Me encanta. Y para esto vamos a usar una herramienta que es Ya. muy interesante, se llama el enneagrama. Me encanta el enneagrama. Es que nos va a ayudar a comprender a Gimli desde otro punto de vista. Totalmente. No solamente quedarnos en la superficie. Exacto, es un sistema de tipos de personalidad Ajá. que nos ayuda a comprender mejor, no solo a los personajes ficticios, Sí. sino también a nosotros mismos. A nosotros mismos también. Y lo interesante es que Gimli, según el enneagrama, Sí. no encaja en el estereotipo del enano gruñón, No, amante de las cuevas. para nada. De hecho, se le puede clasificar como un 6 sexual del subtipo contrafóbico. Exacto. ¿Y eso qué significa? Significa que en lugar de rehuir sus miedos, Ah. Gimli los enfrenta de una manera muy directa, incluso agresiva. Ya, Y esto puede hacer que parezca muy temerario, claro. pero en realidad esa valentía es un mecanismo de defensa. Ya veo. Los cis contrafóbicos buscan controlar sus miedos atacándolos de frente. Es curioso porque al principio de la historia, Gimli se muestra bastante receloso con la compañía, Claro. especialmente con Legolas. Ajá. ¿Cómo encaja esa desconfianza Pues- con la idea de un 6 que se lanza al peligro? Esa desconfianza inicial Sí. es otro rasgo característico de los 6. Ajá. Los 6 necesitan sentirse seguros y protegidos, Ujú. y para ello ponen a prueba la lealtad de los demás antes de confiar Ya. plenamente. La rivalidad con Legolas, por ejemplo, Claro. no solo una competición amistosa, sino una forma de probar su valía Ya. y de gestionar su propia ansiedad. Es verdad. Esa competición por matar orcos. Totalmente. No es solo un toque de humor negro, No. sino una ventana a la psique de Gimli. Ajá. Le sirve para demostrar su fuerza Sí. y ganarse el respeto de los demás, Ajá. especialmente de Legolas. Es que al final esa desconfianza inicial Ya. se transforma en una lealtad inquebrantable, como vemos en la profunda amistad que surge entre ellos dos. Claro. Es un arco argumental clásico del 6 contrafóbico Yeah. que nos hace reflexionar sobre nuestros propios patrones en las relaciones. Extraordinario. Empezamos nosotros también con desconfianza, Es una pregunta interesante. para luego entregar una lealtad absoluta. Y hablando de relaciones, Sí, la escena con Galadriel claro. también es muy reveladora. Sí, sí. Gimli, que al principio se muestra escéptico hacia los elfos, queda completamente cautivado por ella. El encuentro con Galadriel es crucial para Gimli. Sí. Los 6, a pesar de su aparente dureza, son profundamente idealistas. Oh. Y una vez que encuentran a alguien digno de su confianza, Ajá. le entregan una devoción absoluta. De ahí el famoso mechón de pelo, ¿no? Exacto. No lo pide como un fetiche, No. sino como un símbolo de reverencia Claro. y lealtad hacia Galadriel. Es una muestra de la profunda capacidad de emoción Sí, que esconden los 6 bajo esa coraza de guerrero. precisamente. Y esa coraza, esa fachada de tipo duro, Sí. es otra característica común de los 6. No se Ajá. trata solo de fuerza física, sino de una defensa psicológica. Ya ve. El hacha de Gimli, por ejemplo, Te adoro. no solo un arma, Sí. sino un símbolo de su necesidad de mantener las amenazas a raya. Es como si el hacha representara esa barrera Totalmente. que los 6 levantan para protegerse del mundo exterior. Exacto. Y hablando de protección, Sí. la relación de Gimli con la autoridad Ajá. también es muy interesante. Muy interesante. Respeta profundamente a líderes como Aragorn y Gandalf, Sí. pero no duda en desafiar a cualquiera que le parezca cuestionable. Claro que no. Es verdad, recordemos su famosa frase. A la barba no. Esa frase. No es solo una cuestión de vanidad. sino una línea roja que nadie puede cruzar. Exacto. Es como si tuviera un código de honor personal inquebrantable. Esa dualidad es típica de los 6. ¿Ya? Buscan seguridad en las reglas y los principios, Ujú. pero al mismo tiempo tienen un fuerte sentido de la justicia Ajá. y no duran en defender aquello en lo que creen. Y aunque Gimli es un guerrero formidable, ¿Sí? también es un miembro leal del grupo. Ajá. ¿Cómo se relaciona esa lealtad? Los 6 contrafóbicos son muy orientados al grupo, Ajá. pero también necesitan mantener su individualidad. Ya, Son leales, pero no seguidores ciegos. entiendo. Gimli es un ejemplo perfecto de esto. Es un miembro valioso de la comunidad del anillo, pero nunca pierde su identidad como enano.
Es un equilibrio interesante. Sí. Y para terminar esta primera parte, Ajá, no podemos olvidar esa mezcla de cinismo e idealismo claro. que caracteriza a Gimli. Es que muy que un característico. Al principio se muestra muy escéptico con los elfos, Pero al final, su corazón se abre a la amistad Sí. y a la esperanza. Esa mezcla de cinismo e idealismo es otra faceta de los 6. Han sido heridos en el pasado. Ya. Y por eso levantan una barrera de desconfianza. Claro. Pero en el fondo anhelan la conexión Sí, y creen en la posibilidad de un mundo mejor. Totalmente. Y es en esa evolución donde reside la verdadera fuerza de un 6 Gimli. Nos enseña que la valentía inicial nacida de la defensa y la compensación puede transformarse en auténtica fortaleza cuando se templa con la confianza y la experiencia. Es decir, que ese miedo que al principio le impulsaba a la acción Ajá. se convierte en un motor de crecimiento personal. Exactamente. Su viaje nos demuestra que el miedo no tiene por qué controlarnos, podemos enfrentarlo, desafiarlo y superarlo. En ese proceso podemos descubrir una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Y no olvidemos el sentido del humor de Gimli. Claro. A pesar de su aparente seriedad, tiene un ingenio afilado. Y un sentido del humor muy particular, esa capacidad de reírse de sí mismo y de las situaciones difíciles también es una señal de fortaleza, ¿verdad? Sin duda, el humor es una herramienta poderosa para enfrentar la adversidad. Ajá. Y Gimli nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar un motivo para sonreír. Y para brindar con una buena jarra de cerveza Aina. Exacto. Pero volviendo al análisis del eneagrama, Sí. ¿qué otros aspectos de Gimli nos pueden ayudar a comprender mejor a los 6 contrafóbicos? Bueno, es importante recordar que no todos los 6 son iguales. Claro. Dentro de este tiempo existen diferentes subtipos y niveles de desarrollo. Gimli, como hemos visto, es un 6 sexual contrafóbico. Ah. Esto significa que su energía se dirige principalmente hacia la búsqueda de seguridad y protección a través de la confrontación y la lealtad a un grupo o persona. Es decir, que su valentía no es impulsiva, sino estratégica. Exacto. Busca aliados fuertes y lucha por aquello en lo que cree. Exactamente, y esto se ve claramente en su relación con la comunidad del Anillo Gimli, se compromete con la misión y con sus compañeros, sí, y lucha con fiereza para protegerlos. Es un compañero leal y valiente, dispuesto a dar la vida por sus amigos, y eso lo hace un personaje aún más admirable. Sin duda, y su historia nos recuerda que todos tenemos la capacidad de superar nuestros miedos y convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Un mensaje inspirador para terminar esta segunda parte. En la tercera y última parte profundizaremos en cómo la historia de Gimli nos puede ayudar a comprender mejor nuestras propias relaciones y cómo el eneagrama puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Y volvemos a la Tierra Media, amigos. Hemos explorado la valentía, la lealtad y la transformación de Gimli a través del eneagrama. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento a nuestras propias vidas? Esa es la pregunta clave. El eneagrama no es solo una herramienta para analizar personajes de ficción, sino para comprendernos mejor a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Totalmente, si pensamos en Gimli, que Sí, nos dice sí. su historia sobre las relaciones. Nos muestra que la confianza se gana con el tiempo, que las primeras impresiones pueden ser engañosas Ya. y que la lealtad, una vez establecida, Ajá. puede ser inquebrantable. Como la amistad entre Gimli y Legolas. Totalmente. Al principio desconfianza total, incluso prejuicios. Sí. Pero al final una conexión profunda que trasciende las diferencias. Me pregunto si Tolkien, al crear estos personajes, tenía en mente la dinámica del 6 contrafóbico. Es una posibilidad fascinante y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Claro. ¿Estamos abiertos a conectar con personas que a primera vista nos parecen diferentes? ¿Damos tiempo a que la confianza se construya o nos dejamos llevar por los prejuicios y la desconfianza inicial? Esas son preguntas que todos deberíamos hacernos. Ay, sin duda. Y recordemos que Gimli al principio se muestra bastante rígido con sus reglas y su desconfianza. Pero a lo largo del viaje se abren nuevas experiencias, nuevas perspectivas. Y esa es la clave del crecimiento personal, la capacidad de cuestionar nuestras propias creencias, de salir de nuestra zona de confort y de estar abiertos al cambio. Gimli nos demuestra que ese cambio es posible incluso para los más testarudos. Totalmente. Tu evolución nos da esperanza a todos, ¿verdad? Totalmente. Y nos recuerda que todos tenemos la capacidad de crecer, de aprender y de transformarnos a lo largo de la vida. Sí. El eneagrama nos ayuda a comprender mejor ese proceso, Ajá. a identificar nuestros patrones y a encontrar caminos para nuestro desarrollo personal. Es como si nos diera un mapa para navegar por el complejo terreno de nuestra propia personalidad, ¿no? Exacto. Nos ayuda a comprender nuestras fortalezas, nuestras debilidades y a encontrar el camino hacia una vida más plena. Exacto. Y lo mejor es que este viaje de autodescubrimiento no tiene por qué ser solitario.
Claro. Podemos compartirlo con otros, aprender de sus experiencias y apoyarnos mutuamente en el camino. Como la comunidad del anillo. Exacto. Un grupo diverso, con sus diferencias y conflictos, pero unidos por un objetivo común. Una metáfora perfecta de cómo podemos avanzar juntos a pesar de nuestras diferencias Yes. y lograr grandes cosas. Y con Gimli como inspiración, recordándonos que la valentía, la lealtad y la capacidad de cambio son cualidades que todos podemos cultivar. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, piensa en Gimli. Recuerda su coraje, su determinación y su capacidad de transformación. Y no tengas miedo de lanzarte a la aventura. ¿Quién sabe qué tesoros puedes encontrar en el camino? Maravillosas palabras para cerrar esta inmersión. Amigos, gracias por acompañarnos en este viaje por la Tierra Media y por la psique de Gimli, hijo de Gloin. Esperamos que esta inmersión nos haya inspirado a mirar dentro de vosotros mismos y a descubrir vuestro propio potencial. Hasta la próxima.